A Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas, a Jesús seguiré. Familia hermosa, donde quiera que usted se encuentre, le enviamos un caluroso y un fuerte abrazo, un gran saludo. Y qué gusto poder encontrarnos a través de las redes sociales y compartir un mensaje de parte de Dios que estoy seguro, cada mensaje que usted y yo escuchamos de parte de Él es un mensaje que necesitamos escuchar. Y hace unos días, cuando Dios me mostraba el mensaje para compartirte, la verdad es que había una parte donde, a pesar de que yo había ya escuchado esta historia, Dios seguía cautivando mi corazón. Porque siempre recordar lo que Dios hace en nuestras vidas, o cuando uno puede ver su vida reflejada en lo que está leyendo, siempre eso, bueno, pues nos trae mucha emoción. Y hay una historia, acompáñenme por favor al libro de Ruth, capítulo 1, en el versículo 8. Pero antes de leerlo, quiero decirle qué es lo que está pasando en el contexto. Resulta que, bueno, Ruth y Orfa son nueras de una mujer llamada Noemí. Noemí, junto con su esposo, con sus dos hijos, ellos eran del pueblo de Dios, deciden irse a un lugar que se llama Moab, y ahí sus hijos conocen a estas dos chicas, Ruth y Orfa, y se casan con ellos. El detalle es que al poco tiempo el esposo de Noemí fallece y después sus dos hijos. Resulta que entonces Noemí se queda sola con sus dos nueras, y este es el momento en la historia de Noemí que estamos a punto de leer. Ruth capítulo 1, versículo 8. Dice la Biblia, y Noemí dijo a sus dos nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con ustedes misericordia, como lo habéis hecho con los muertos y conmigo. Y conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Y luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Noemí respondió: vuélvanse, hijas mías, ¿para qué vienen conmigo? ¿Qué acaso tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser sus maridos? Vuélvanse, hijas mías, porque yo ya soy vieja para tener marido, y aunque dijese esperanza tengo y esta noche estuviese con marido y aún diese a luz hijos, ¿ustedes los esperarán hasta que sean grandes? ¿Habían de quedarse sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, ¿qué mayor amargura tengo yo que ustedes? Pues la mano de Dios ha salido contra mí. ¿Qué pasa en aquel tiempo? Bueno, en este momento de la historia, cuando en un matrimonio fallecía el esposo, bueno, quien ocupaba el lugar del esposo era algún familiar directo, un hermano, algo así por el estilo. En este caso, le dice Noemí a sus nueras: bueno, pues ya no tengo más hijos, ¿con quién más se van a casar? Ni siquiera tengo un marido como para tener más hijos, y así tuviera ahorita un marido,
y procreara, pues ¿a poco se van a esperar hasta que crezcan? No, vayan y rehagan su vida. Y versículo 14. Versículo 14. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. ¿Qué pasa en este versículo? Bueno, mire, recuerde que estas dos nueras, estas dos mujeres que quedaban solas, una era Orfa y la otra Ruth. Bueno, dice aquí que Orfa le dio un beso como diciendo, bueno, pues mami suegra, me dio mucho gusto conocerla, tiene usted razón, le da un beso y le dice, pues yo creo que sí, tengo que rehacer mi vida, así que me marcho. Pero una de ellas, Ruth, ella decide quedarse. Versículo 15. Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Mire, este versículo 15 para mí es un versículo clave en esta historia y le voy a decir por qué. Porque estamos viendo que pues esta historia comienza muy triste, esta historia comienza con mucha dificultad, esta historia comienza muy trágica. Y mire, en medio de la tragedia, en medio de la dificultad, es ahí cuando el ser humano tiene que tomar decisiones. Noemí le dice a sus dos nueras, mujeres, no tengo ya nada más que ofrecerles. Regrésense. No tengo nada que darles, no tengo hijos, no tengo nada. ¿Qué acaso se van a morir de hambre conmigo? ¿Qué acaso no van a rehacer su vida? Una de ellas dice, tiene usted razón, le da un beso y se va. La pregunta en la que me gustaría que usted y yo reflexionáramos es ¿qué hacemos o cómo actuamos en los momentos de dificultad? ¿Sabe? He conocido a muchas personas que llegan a la iglesia y no está mal. La mayoría llegamos a la iglesia buscando el favor de Dios. La mayoría llegamos con una necesidad grande en el corazón. Yo llegué necesitando de Dios. Y yo creo que la mayoría de los que estamos aquí llegamos a los pies del Señor por una dificultad, por algo que nos estaba pasando. Había necesidad. Hay gente que llegó con necesidad, pero después de un tiempo, al ver que aparentemente nada pasaba, me tocó ver cómo mucha gente decía, yo creo que no soy candidato para esto. Y se regresaba a seguir su vida exactamente como cuando llegó aquí. Me tocó ver también a personas que llegaban y se enamoraban de Dios. Y ya enamorados de Dios, algo sucede en su vida y de pronto hasta se enojan con Dios. Yo no sé si ha conocido usted a alguien que de pronto tiene alguna pérdida y lo primero que hace en medio de esa pérdida es reclamarle a Dios. Y mucha gente se va de la iglesia enojada con Dios. Mucha gente regresa a su vida tal cual como era antes de que buscara a Dios. ¿Qué es lo que tú y yo hacemos en los momentos de dificultad, en los momentos de necesidad, en los momentos de incertidumbre? ¿Cómo es que actuamos? ¿Sabes? Aquí le dice Noemí, váyanse. Una decide regresarse y la otra, Noemí,
ella se quedó. Y mire lo que le dice en el versículo 16. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y a donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Ojo con esto, porque aquí hay una enseñanza muy grande. Mire, Orfa y Ruth, que eran sus nueras, ellas no eran del pueblo de Dios. Ellas eran mujeres moabitas. Ellas no eran del pueblo de Dios. Ellas se casaron, sus esposos, los hijos de Noemí, ellos sí eran del pueblo de Dios. Cuando se mueren, la suegra les dice: pues váyanse. Una decide regresarse a su vida de antes, y la otra dice: ¿sabe qué, suegra? Yo no lo voy a dejar. Yo voy a seguir con usted. Yo seguiré fiel, y a partir de ahora su pueblo será el mío, su Dios será mi Dios. ¿Sabe? Aquí vemos a una persona, a una mujer que le está entregando su vida a Dios. ¿Y sabe cuánto sabemos que cuando le entregamos nuestra vida a Dios, nuestra vida nunca más vuelve a ser la misma? ¿Cuántos lo saben? Amén. Yo no sé cuántos es la primera vez que vienen. Si tú le entregas tu vida de a de veras a Dios, quiero decirte algo: tu vida nunca más volverá a ser la misma. ¿Alguien dice amén? Amén. Dele un fuerte aplauso a Dios. Y mire, dice en el versículo 17: donde tú murieres, moriré yo, y ahí seré sepultada. Sigue hablando, recuerde, Ruth a la suegra. Dice: así me haga Jehová y aún me añada, que solo a la muerte hará separación entre nosotras dos. Ahí vemos el corazón fiel de una mujer, ¿verdad? Que dice: aún y cuando haya dificultades, aún y cuando haya aflicciones, yo te seguiré, yo estaré contigo. Y algo que es importante, que usted y yo tenemos que recordar siempre, escuche esto: Dios honra la fidelidad del ser humano. Que nunca se le olvide. Si usted se mantiene fiel, Dios siempre le va a honrar. Si usted se mantiene fiel, Dios siempre le va a honrar. ¿Sabe? Me tocó pasar momentos difíciles. Mi esposa estaba conmigo. A ella le tocó estar conmigo en esos momentos difíciles, pero ahí seguía fiel. Yo sabía que un día Dios me iba a bendecir. Y ahora yo trato de honrar a mi esposa. ¿Por qué? Porque cuando no hubo nada, ella se mantuvo fiel. La pregunta es: ¿será que usted y yo tenemos la capacidad de mantenernos fiel con Dios en las buenas y en las malas? Porque es fácil venir a la iglesia, es fácil levantar las manos, es fácil adorar, es fácil orar, es fácil confiar en Dios cuando todo está bien. Pero ¿y cuando no? ¿Sabe? Yo no sé cuántas personas el día de hoy tenían que escuchar este mensaje. Si tú te mantienes fiel, tarde o temprano, Dios te va a honrar. ¿Amén? ¿Amén? ¿Alguien lo cree? ¿Alguien lo recibe? Mire, los estudiosos de la Biblia dicen que de Orfa, de la descendencia de Orfa, la que se regresó, de ahí provienen
los gigantes. ¿Sabía usted que después de algún tiempo los gigantes se extinguieron? O sea, su descendencia se extinguió. Pero también sabía usted que de Ruth, fíjese bien, Ruth no era del pueblo de Dios. Ella era una mujer moabita. Pero un día le entregó su vida y su corazón a Dios. ¿Y sabía usted que de Ruth, de su descendencia, nace nuestro Señor y Rey Jesucristo? Fíjese qué honra tan grande. La que se regresó a su pueblo y a sus dioses. Mire cuál fue su descendencia. Ruth se mantuvo fiel y Dios le honró tanto que de su descendencia nace Jesús. Y mire, es cierto que el premio mayor que usted y yo podemos tener cuando somos fieles a nuestro Dios es la vida eterna, pero también Dios nos honra aquí en la tierra. No solamente tiene el mejor regalo que es la vida eterna, Él también te honra a ti y a mí aquí en la tierra. Y mire, fíjese que ella decide, esta mujer, Ruth, decide quedarse con Noemí. Y luego vámonos hasta el capítulo 2. Versículo 1, dice la Biblia: tenía Noemí un pariente de su marido, escuche esto, hombre rico de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Booz. Pues para no hacerle el cuento tan largo, resulta que Booz tenía muchas tierras y un día llega Ruth a esas tierras para empezar a cosechar. En aquel tiempo había cierto lugar de la cosecha que se dejaba para que la gente que no tenía dinero fuera y de ahí recogiera. Esa era la parte, se supone, que de ahí tenía que recoger Ruth. Sin embargo, fíjese lo que pasa en el versículo 5. Bueno, desde el versículo 4. Y he aquí que Booz vino de Belén y dijo a los segadores: Jehová sea con vosotros. Y ellos le respondieron: Jehová te bendiga. Y Booz le dijo a su criado, el mayordomo de los segadores: ¿de quién es esta joven? Mire, cuando él llegó al lugar, ¿qué cree? Alguien le llamó su atención. Llegó el hombre rico y de pronto alguien le llamó su atención. Y lo primero que hace es preguntarle a su siervo: ¿de quién es esta mujer? Y ahí comienza todo. Dios le da gracia a Ruth delante de los ojos de Booz. Y al final, bueno, pues Booz se queda con Ruth. Lo que quiero decirte es que no sabemos cuál fue el destino de la vida de Orfa, que decidió regresarse. Pero la que se mantuvo fiel, sí sabemos cuál fue el destino. No sé cuánto tiempo pasó viviendo en la miseria, no sé cuánto tiempo pasó viviendo con hambre, con desesperación, sin tener absolutamente nada. Y yo no sé cuántos de los que estamos aquí pueden estar pasando ese proceso. El proceso de no tener nada, el proceso de empezar de nuevo. Porque hay personas que, al igual que Noemí, al igual que Ruth, perdieron todo.
Hay gente que quizás, mire, está a punto de terminar el año y a lo mejor lo acaban de correr de su trabajo y usted está pensando, ¿qué voy a hacer el siguiente año? A lo mejor su negocio quebró y usted tiene que empezar de nuevo. Quizás este año no fue el mejor año para usted. En la parte familiar, quizás hubo un matrimonio que se deshizo y dice usted, wow. Creo que para algunos estamos en el tiempo de un nuevo comienzo. Y muchas veces comenzamos sin absolutamente nada. Así era este nuevo comienzo en la vida de Noemí y en la vida de Ruth. No tenían absolutamente nada, pero tenían lo más importante. Dios estaba con ellos. Yo no sé cuántos están ahorita en ese proceso donde no hay nada, donde no hay nadie, donde todo el mundo te dio la espalda. Porque mire, le ha pasado que de pronto, pues usted es el que tiene el mejor cargo en el trabajo y tiene un chorro de amigos. Le va muy bien económicamente y le sobra familia. Oiga, de repente es usted el que tiene más fama en algún lugar. Es usted muy conocido y, uy, ese es mi cuate. Pero un día de repente lo pierdes todo. Un día de repente te encuentras sin nada. Y resulta que cuando no tienes nada, pues no hay amigos, no hay familia. Y la gente te deja sola. La gente te da la espalda. Cuando estás pasando por la crisis familiar, de repente pides ayuda y nadie está. Cuando de pronto estás enfermo, te das cuenta que todo el mundo se escondió. Cuando Noemí ya no tenía nada que ofrecerle, a sus nueras les dijo, váyanse. Una se fue. A Ruth le estaba costando trabajo empezar de nuevo con su suegra, pero se mantuvo fiel. Y quizás estás en ese proceso de un nuevo comienzo. A lo mejor no tienes nada, es más, ni siquiera tienes la idea de lo que vas a hacer. Pero si Dios está contigo, Él te dará la gracia y el favor. Y un día, de repente, algo sucederá en tu vida. Y la gracia de Dios está sobre ti. Y alguien te va a ver. Y alguien va a decir, ¿y quién es esa mujer que trabaja muy bien? Tráela para acá, quiero que trabaje conmigo. ¿Y quién es esa persona que está ahí, que nadie lo ha atendido? Atiéndalo rápido, por favor. ¿Y quién es esa persona a la que todavía no le responden? Respóndanle ya, por favor. Cuando la gracia de Dios está sobre ti, los ojos de los demás empiezan a mirarte. ¿Alguien dice amén? Cuando los ojos de Dios están sobre ti, algo empieza a suceder. ¿Sabe? Mire, esto se lo tengo que decir. Y tal vez es algo muy repetitivo, pero tiene que escucharlo. Y ahorita se va a dar cuenta por qué se lo tengo que repetir una y otra vez. Y yo no tengo ningún problema con decírselo una y otra vez. Cuando yo llegué a los pies de Jesús, oiga, yo llegué con mucha necesidad de Él. En todo el tiempo que estuve sirviendo en la iglesia, en todo el tiempo que estuve en la iglesia, ¿sabe a cuántos cultos falté? En un poquito más de 10 años, si falté a 6, fueron muchos. Y eso porque hubo una temporada donde me dio varicela. Y me dio muy fuerte en la cara. Me salieron muchos granos.
que yo hasta le decía a Dios, Señor, por favor, con mi cara no, porque yo de eso vivo. Y bueno, Dios fue bueno, luego se me quitaron. Alguna vez fui guapo, no creo que siempre fui así. Lo que pasa es que me dio varicela. Pero bueno, siempre estaba sirviendo en la iglesia. Escuche esto, siempre estaba sirviendo en la iglesia. El primer lugar donde yo serví, y como 2 años, era de los edecanes. Era de los que repartían los sobres en el momento de la ofrenda, el que te daba la bienvenida. ¡Ay, bienvenido, hermano! Dios le bendiga. Y a la salida también. Así estuve un tiempo, como 2 años, un poquito más. Siempre sirviendo a Dios. En los congresos, en los encuentros, en todo lo que había y en todo lo que se tenía que hacer, ahí estaba yo. Que había que ir a barrer, ahí estaba barriendo. Ahí estaba yo. De repente un día, ya estaba yo predicando. De repente un día, ya estaba yo coordinando encuentros. De repente un día, ya estaba yo como líder en la iglesia. ¿Por qué le platico esto? Porque usted, lo primero que se le viene a la mente es decir, bueno, si eres una persona que siempre está en la iglesia, si eres una persona que siempre sirve, si eres una persona que ya Dios te usa porque hasta predicas, pues lo más seguro es que, ya estés viviendo con la bendición a todo lo que va de parte de Dios. ¿Pero qué cree? No siempre es así. Cuando yo le entrego mi vida a Jesús, sí, Él me saca de Egipto. Pero ahora tenía que atravesar un desierto. Y caminé como por 10 años. Yo no sé cuánto tiempo pasó en el que Ruth y Noemí tuvieron que empezar de nuevo para después conocer a Boaz. No sé cuánto tiempo comenzó, no sé cuánto tiempo pasó, pero Noemí y Ruth se mantuvieron fieles. Recuerdo que una vez, prediqué un domingo ahí en la iglesia. La iglesia estaba en un segundo piso. Y cuando iba yo bajando las escaleras, tan solo en ese bajar por las escaleras, como 3 personas me detuvieron. ¿Para qué? Para decirme cosas bien lindas. Y cuando yo salgo de la iglesia, me meto las manos a las bolsas y digo, ¿y ahora cómo me voy a mi casa? Pero yo sabía que tenía un Dios fiel. Yo sabía que tenía un Dios que no me había dejado y que tenía una promesa para mí. Y quizás no era ese el momento, pero sabía que el momento llegaría. Pasaron más de 10 años y ¿qué cree? Finalmente su promesa llegó. Un buen día, cuando Ruth estaba en ese campo recogiendo lo poquito que había para comer, se para frente a él ese hombre rico, familiar de Noemí, y dice, ¿quién es esa mujer que está ahí? Y ahí comenzó su historia. Un buen día, esa situación difícil por la que estás pasando, esa situación que te tiene metido en aflicción, un buen día, no sé cuándo, ya no estará. ¿Por qué? Porque ese día los ojos de Dios estarán sobre ti. Verás la promesa de Dios y tu fidelidad será premiada. ¿Alguien lo puede creer? ¿Alguien lo recibe? Dale fuerte el aplauso a Dios, déselo fuerte. Entonces yo quiero decirle una cosa. Manténgase fiel. Manténgase fiel. Pastor, pero es que me ha ido de la patada. Manténgase fiel. Pero es que, pastor, usted no conoce a mi esposa.
Pues usted tampoco conoce a la mía, manténgase fiel. No, ella siempre fue cariñosa conmigo. Porque si no, luego me regaña si yo le digo la verdad. No, no es cierto, usted manténgase fiel. Pero el que, pastor, mire lo que estoy viviendo, manténgase fiel. Porque Dios siempre honra la fidelidad. Y yo no sé cuándo, pero Dios, el que tú hayas permanecido, un día verás ese esfuerzo coronado de honra. ¿Sabes? Con mucha tristeza. Hace días estaba viendo una fotografía de cuando fui a mi encuentro y me dio mucha tristeza y mucha nostalgia verla. La primera porque recuerdo que a partir de ese encuentro hubo un antes y un después en mi vida. La mejor experiencia que he vivido con Dios fue a partir de ese encuentro. Y me dio mucha alegría recordar ese momento. Pero me dio también mucha tristeza ver que todos mis compañeros de encuentro, todos los que estábamos en esa fotografía, uno solo, después de mí, ya no hay sirviendo a Dios. Las dificultades, las aflicciones, muchas situaciones ocurrieron, pero mucha gente se olvidó de Dios. La mayoría de ellos los veo pasando situaciones difíciles, pero es que separados de Dios nada podemos hacer. Nadie dijo que la vida, que en el caminar con Cristo sería fácil. Pero sí te digo, porque conozco a Dios, aun y cuando tú y yo podemos estar caminando en aflicción, siempre hay alguien que está respaldándote, siempre hay alguien que está cuidándote, siempre hay alguien que estará contigo, porque uno de los atributos más grandes e importantes de Dios es que Él es fiel. Aun y cuando nosotros hemos fallado, Él sigue siendo fiel. Por eso cuando tú y yo somos fieles, Él honra nuestra fidelidad, porque así es Dios, siempre fiel. Así que no te desesperes, no te desesperes. A lo mejor ahorita estás sin siquiera saber qué vas a hacer. No hay ideas, no hay dinero, no hay nada, no hay familia. A lo mejor no sabes cómo vas, ni siquiera sabes cómo vas a terminar este año. Mantente fiel a Dios. Mantente fiel a Dios. Hay una palabra que Boaz le dijo a Ruth en el momento en el que le encontró ahí, segando ahí en las tierras. Y esa es una palabra que hoy Dios tiene para ti. Ruth capítulo 2, versículo 12. Quiero que te pongas de pie, por favor. Ponte de pie, por favor. Vamos desde el versículo 11, por favor. Ruth capítulo 2, versículo 11. ¿Cuántos saben que Dios todo lo ve? Él todo lo sabe. A veces pensamos que Dios se ha olvidado de nosotros, pero en esos momentos, cuando has estado triste, ahí ha estado Dios. En los momentos de necesidad,
En los momentos de necesidad, ahí ha estado Dios. Cuando has estado preocupada, ahí ha estado Dios. En los momentos donde te ha tocado vivir injusticias, ahí ha estado Dios. Él todo lo sabe. Y mira, este encuentro entre vos y Ruth, cuando yo lo estaba leyendo, se lo digo delante de Dios, se me salían las lágrimas porque así fue mi encuentro de Dios conmigo. Le dice vos, versículo 11, y respondiendo vos le dijo: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y a la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Es decir, él está diciendo a ella: sabes, yo conozco tu historial, he sabido todo el esfuerzo que has hecho, todo el sacrificio, y hoy quiero decirte de parte de Dios lo siguiente: Él ha visto todo el esfuerzo que has hecho. Él sabe todo por lo que has estado pasando. Él ha contado cada lágrima que tú has derramado. Él lo conoce absolutamente todo. Es más, Él sabe el sacrificio que muchos hicieron quizás para estar aquí el día de hoy. Porque quizás algunos tuvieron que venirse desde temprano a servir sin desayunar. Otros quizás se vinieron con el puro pasaje. Alguien quizás, estando en el momento de más aflicción, dejó a un lado la tristeza para venir aquí y encontrarse con Dios. Vos le está diciendo: yo sé todo el esfuerzo, todo el sacrificio que has hecho. Y yo sé que dejaste todo y te mantuviste. Y mira lo que le dice en el 12. Iglesia, esto es lo que yo te digo a ti de parte de Dios. Y yo no sé a cuántos Dios les está hablando, pero mira lo que Dios te dice. Te lo digo de parte de Dios: que Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Pudiste haber buscado refugio en otro lado, pero viniste a buscarlo a Él. Así que hoy te digo de parte de Dios: que Dios recompense tu obra, que Dios recompense tu sacrificio, y que cada lágrima que has derramado, Dios lo convierta en gozo. Y todo esto yo te lo declaro en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Sabes, sé que has tenido tiempos difíciles, sé que te has quedado sin nada, pero quiero decirte que por cuanto te has mantenido fiel, tus ojos verán lo grande, tus ojos verán la recompensa de parte de Dios. Así que no te vayas, sigue fiel, quédate, porque Dios honra a los que son fieles. ¿Alguien puede decir amén? ¿Alguien dice amén? ¿Alguien dice amén? Dáselo fuerte, fuerte, porque es para Dios.